Hola, muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos siguen a través de nuestro podcast Hablemos con la Biblia. Damos muchas gracias a Dios porque estamos retomando este año, ¿verdad, amigo? Sí, Todas estas grabaciones, ya saben que es con el fin de, ahorita antes de iniciar oraba mi hermano, ¿no? Que sea Cristo exaltado y eso es lo primero que buscamos. Y lo segundo que Dios ha puesto en el corazón de mi amigo y hermano José Luis y de su servidor es poder edificar al cuerpo de Cristo, ¿no? Sabemos que hoy en día hay doctrinas, hay pensamientos que están desviando a la iglesia y bueno, Dios nos dio un llamamiento a poder edificar a su iglesia y por medio de esto también, ¿por qué no? ¿No? Llegar a los incrédulos. Nos decían en alguna reunión a la que fui que les parecía muy interesante, ¿te acuerdas que te comenté? No decía, ¿sabes qué? sí. Yo sé que Dios existe, pero no sé nada de Él, ¿no? Entonces, es muy importante saber que también personas que no son creyentes puede ser de mucha edificación esto. Pues bienvenidos, vamos a iniciar una nueva serie de estudios. Ya saben, nuestra metodología es como una plática, hermanos, pero vamos edificando. Y y vamos a empezar a hablar casi todo este año, si no es que todo este año sobre teología propia, Sí. ¿no? Y vamos hoy a empezar sobre un tema que hoy en día creo que es todavía, si siempre ha sido vigente, amigo, creo que hoy en día es mucho más vigente. Sí. Y vamos a platicar sobre la existencia de Dios. Dios existe, no existe, ¿qué dice Dios mismo sobre Él mismo en su palabra, sobre su existencia? Y bueno, vamos a ver también en otro capítulo las pruebas naturales. Pero sin más, hermano, pues arrancamos, ¿no? Sí. Hoy José Luis nos va a compartir un poco, mucho más bien diría yo, sobre la existencia de Dios, ¿no? Entonces, platícanos, danos un pequeño breve, una pequeña breve introducción de lo que hoy vamos a platicar. Sí, bueno, la existencia de Dios es uno de los temas más importantes que debemos de hablar. Ahora, cuando estudiamos teología, realmente lo primero a considerar antes de los atributos de Dios es la existencia de Dios. Y para los cristianos realmente es también muy importante tener ese nivel realmente de defensa ante el mundo, como dice 1 Pedro 3:15, presentando defensa, ¿verdad? Y también como dice Judas 1:3, ¿verdad? Contendiendo ardientemente por la fe. Y eso es lo que realmente deseamos el día de hoy, que podamos edificar a la iglesia de Cristo, que a Él le pertenece, a través de la predicación fiel de la Escritura y a través de demostrar ahora en la Escritura algunos puntos de la existencia de Dios. Y digo en la Escritura porque también Sergio, ¿verdad? Mi amado amigo va a hablar de la existencia de Dios en la forma natural, revelada en la creación, ¿verdad? En el orden de la creación, que también es un estudio espectacular que ha hecho Sergio. Y ahora a mí, gracias al Señor, me toca hablar acerca de la existencia de Dios probada en la Escritura, manifestada en la Escritura, la gloria peculiar de Jehová en la Escritura. Y al fin de esto realmente no es tanto que tú termines diciendo realmente existe Dios, sino que termines adorando a este Dios, realmente rindiéndole tu vida al Dios de la Escritura a través de Jesucristo. Entonces esa es mi oración, que podamos conocer realmente los puntos infalibles que tiene la Escritura acerca de esto. Pues gracias, José Luis. ¿Te parece que entremos de lleno al tema? Eh, yo quisiera, para darte paso ya y solicitarte que nos puedas tú, pues, ir ampliando todo esto en este tema tan grandioso a la luz de la Escritura, Ujú. porque es lo que nos decías ahorita. Tú nos vas a platicar cómo probamos la existencia de Dios a la luz de la Biblia. Eh, mm, Perfectamente todos sabemos, o la mayoría conocemos Génesis 1:1, ¿no? Ujú. Que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando uno hace el exégesis de ese versículo, literalmente Dios está diciendo y está afirmando que Él existe y que Él creó todo, ¿no? En el contexto literario, gramatical, desde el hebreo, es lo que está diciendo. Es como si parafarseáramos y dijéramos, que Dios dijera, yo soy Dios y yo creé esto. Si lo crees o no lo crees, esto es como si yo a ti te dijera,
tú me dices, ¿cómo te llamas? Y me dices, José Luis, y yo te digo, pues no te creo. Pues tú me vas a decir, pues es tu problema, ¿no? Porque Sí. yo estoy afirmando que me llamo José Luis y ya. Ese es hermanos, la connotación de eso. Entonces, me encanta el tema que tú nos vas a abordar ahorita porque es este Dios que no tiene ningún, ninguna preocupación en probar o no su existencia, él simplemente la da por hecha, Sí. ¿no? Entonces vamos a ver a la luz de la Biblia, yo sé que vas a abordar varios pasajes donde nos vas a dar más claridad con esto. Claro, sí, pues a manera de ya de introducción del tema, ¿verdad? Me gustaría leer la sección primera del capítulo 2 de la Confesión de Westminster que dice, no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia y sobre todo muy justo, terrible en sus juicios, que odia todo pecado y de ninguna manera dejará por inocente al que es culpable, ¿no? Esta confesión realmente es una confesión eh, escrita, ¿verdad?, por muchos autores y ellos tampoco se enfocaron en lo mismo que Génesis no se enfoca, en no debatir la existencia de Dios, Exactamente. simplemente en afirmar la existencia de este Dios inmutable y no solamente probar nuestro objetivo aquí no es probar la existencia de Dios, sino es probar que el Dios de la Escritura es el único Dios vivo y verdadero, ¿verdad? También la sección 2 del mismo capítulo dice, Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es suficiente en todo, en sí mismo y respeto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él son debido todo culto, adoración, servicio y obediencia que él tenga a bien exigir a los ángeles, de los hombres y de toda criatura. La existencia de Dios en las Escrituras es claramente visible, amigo. Realmente podemos ver la existencia de Dios como vimos, ¿no? En la gloria peculiar de la naturaleza. Pero ahora quiero hacer yo énfasis y hablar un poco a manera de conversatorio, ¿verdad? De la existencia de Dios probada en la gloria peculiar de las Escrituras, en la unicidad de la Escritura, en la gloria tan hermosa que muestra las Escrituras y terminar también en la gloria que muestra Dios a través de Jesucristo, dando argumentos racionales, ¿verdad? Racionales para aquellos que los demandan y para edificar al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso que dices me parece muy bueno y lo voy a tomar, ¿no? Dices algo muy interesante. Pruebas racionales para aquellos que las demandan, ¿no? Hoy en día por eso estamos aquí, porque hoy en día el mundo secular y aún el mundo cristiano, desafortunadamente, demanda eso. Demanda, oye, si Dios existe, pruébamelo, ¿no? A mí me han dicho varios teólogos y pastores, es más fácil, nunca caigas en esa trampa, más bien la cuestión sería al revés, o la hipótesis. Pruébame tú que no existe, ¿no? Entonces, tú quieres que te pruebe que Dios existe, más bien tú pruébame que no Sí. existe, ¿no? Entonces, y categóricamente lo acabas de decir en esta confesión, Dios no está queriendo demostrar su existencia, la afirma, y no solo la afirma, sino que demanda adoración y Sí. suprema, y que Él merece esa adoración. Entonces, creo que eso es lo que golpea en el orgullo de la gente, ¿no? Porque la gente quiere a fuerzas que le expliques
porque existe Dios, cuando creo y que se existe. No me quiero comer, y ahora sí, el tema del otro episodio, porque ahí es donde vamos a platicar de cómo desde la perspectiva natural el hombre ve la existencia de Dios y cómo ha querido llegar a eso, ¿no? Pero hoy es tarea de que Dios a través de su palabra y que tú has preparado para nosotros, es decir, ¿sabes qué? Aquí está, existo y soy el que soy. Entonces, por favor, hermanos, platícanos más sobre este testimonio que da la palabra sobre la existencia de Dios. Sí, bueno, ya tuvimos la serie, ¿verdad? Sí. Bibliología. Ujú. Hablamos acerca de la inspiración, pruebas de la inspiración, pruebas de la inspiración de la Escritura, la inerrancia de la Escritura, la infalibilidad de la Escritura, y fue precioso. Ahora toca un poco más defender este punto, y algo que sí quisiera remarcar es que las evidencias para alguien que las demanda en el mundo, no son suficientes, y la Biblia no nos manda, el Señor no nos manda a debatir una cosa con el fin en sí mismo. ¿A qué me refiero? Que debatir la existencia de Dios no es el fin mismo de hablar de esto, sino el fin mismo de debatir la existencia de Dios, tal vez con alguien en amor, amándoles, ¿verdad? Es con mansedumbre y paciencia, como dice 1 de Timoteo 3, 1 de Pedro 3:15, es llevarlos a los pies de Jesucristo, es Amén. llevarlos al Mesías, nada más. Entonces no es en sí mismo ganar un argumento, ¿verdad? Totalmente. Pues vamos a empezar el primer punto. Ahora vamos a probar la existencia de Dios en la Escritura, y el primer punto podría ser la profecía bíblica. La profecía bíblica, y esto es precioso, porque realmente podemos ver en la Escritura, amigo, cómo la existencia de Dios se despliega por sobre toda la Escritura en la profecía. Te puedo decir que más del 30% de la Escritura, perdón, más de la mitad de la Escritura tiene que ver con esto, con profecía, acerca de los tiempos futuros, escatología, que no debemos de especular de fechas ni de nada de eso, porque realmente caemos en un error que al Señor dice en Mateo 26 y en Hechos 1, a ustedes no les importa cuando, ¿verdad? Claro. Solamente sean fieles. Entonces es menos estar especulando y todo eso, ¿verdad? Si simplemente aceptar las verdades bíblicas de que va a regresar y serle fiel. Entonces, la profecía realmente toma un lugar preeminente en la Escritura. Toma un lugar preeminente en la Escritura porque Dios siempre quiso probar por medio de la profecía que Él es lo que dice que es, y Él hace lo que dice hacer. Ahora, Claro. todo cae también en este argumento. Si Dios existe y la Biblia es verdad, si Dios existe y la Biblia es verdad, toda profecía de la Escritura ha de cumplirse divinamente inspirada. Pero si no, ha de fallar. Ha de fallar. Ha de fallar. Sí, sí, sí. Eso es algo muy, muy interesante y a considerar. Si realmente Dios existe y toda la Escritura realmente es lo que dice ser, entonces el Dios de la Escritura es verdadero, y se comprueba cumpliéndose eso. Pero si no, la profecía ha de fallar. Y algo muy interesante es que nunca ha fallado. Nunca Entonces falla. podemos probar el argumento circular. Exacto. Entonces, sí existe. Y entonces la Biblia es verdadera. Y después nos podemos seguir a decir realmente, entonces es la inspiración máxima de la iglesia. Entonces es la autoridad máxima de la iglesia. Entonces debemos someter toda nuestra vida a la palabra. Entonces realmente, como dice Salmo 19, versículo 8, el testimonio del Señor es seguro. Entonces en eso caemos al comprobar la profecía, ¿no? Ahorita voy a dar algunas profecías cumplidas. Te puedo decir que ni siquiera son son el 2% de todas las profecías Claro. bíblicas que existen, pero son profecías contundentes para poder realmente mostrarle la historicidad a alguien de que realmente la Escritura es perfecta en historia, en todas sus matices, y por lo tanto, entonces el Dios de la Escritura es verdadero. Entonces, ¿profecía qué es? ¿Qué es la profecía? La profecía lo define Arthur Pink como el anuncio de un evento futuro que no pudo haber sido predicho por medios humanos Ujú. ni lógicos, sino solamente sobrenaturales. Solamente sobrenaturales. No pudo haber dicho, no pudo haber sido una predicción, ¿verdad? Como el clima, ¿no? Que a veces, bueno, tú abres tu teléfono, ¿no? Y ahí buscas clima de hoy, clima de mañana, clima de pasado, y te puede aparecer hasta dentro de 2 semanas. Y eso es una predicción basada en hechos reales. Probabilísticos, Sí, ¿no? pero de eso no se trata la profecía. De eso no se trata la profecía. No se trata de que la gente o el profeta predijo muchas cosas basado en lo que él veía. No.
sino es que es divinamente inspirada y esta persona no pudo haber llegado a esa conclusión meramente con lógica. No pudo haber llegado a esa conclusión meramente con lógica. Entonces eso es algo muy interesante. La profecía no puede ser meramente inteligentemente predicha por la exactitud de las profecías bíblicas, por la exactitud de estas profecías. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si te digo, ¿no? Mira, Sergio, vas a ir tú al supermercado ahorita, ¿no? Y te vas a encontrar a un tipo y se te va a acercar, ¿cómo estás? Te va a decir cómo estás y te va a acercar, pero va a tener tenis rojos, va a tener short blanco, va a tener una playera rota de aquí, pero que, dentro, que aquí tenga un símbolo, va a tener una gorra azul hecha para atrás y un reloj Casio, ¿no? Pues realmente Sí. te puede acercar una persona con tenis negros y, perdón, rojos y te va a decir cómo estás y tú vas a decir, bueno, cumples una de todas, ¿no? Pero es imposible por la exactitud de lo que te dije que tú te puedas encontrar una persona con todos los matices y las características dadas en la profecía, Así es. ¿no? Entonces de eso se trata la profecía bíblica y por eso no se pudo haber predicho por lógica humana, porque tiene una exactitud divina y un cumplimiento también de exactitud divina. Entonces ahora, aún los detalles menores citados en los textos proféticos del Antiguo Testamento se consideran cumplidos en Cristo. Ahora creo que la mayoría de las profecías están centradas en el Mesías, Ujú. en quien Dios había de enviar, Jehová había de enviar para cumplir su promesa, para volver a reunir un pueblo. Y esto a mí me fascina, ¿verdad? Y es algo que yo también podría probar la existencia de Dios en la Escritura, con Romanos 11:33 al 36. Oh, inescrutables son todos los juicios de Dios, o sea, sus caminos son perfectos, o sea, realmente ver a la Escritura, quiero terminar en ese versículo, a poder comprender la exactitud, la perfección del Dios de la Escritura y probar su existencia a través de, de las profecías. Entonces, antes de que me meta un poco más ya en cuáles son las Pues, profecías, ya dijimos que es la profecía, ¿verdad? ¿Quisieras comentar algo? sí, la verdad es que me parece muy interesante para toda la gente que nos está escuchando y de verdad, hermanos, yo les recomiendo, amigos que nos ven, que tomen nota de lo que está diciendo José Luis porque es como decimos coloquialmente, oro puro, oro molido, porque una de las formas que está demostrando ahorita mi hermano es, estamos probando la existencia de Dios desde la palabra de Dios, desde las profecías cumplidas desde la misma. Y lo que dices es muy, muy cierto. Cada profecía que ahorita nos va a describir, por darnos un ejemplo, porque pues es cualquier, como decías, ¿no? Cualquier porcentaje comparado con las profecías que podemos encontrar en la Biblia, que se han cumplido ya y que están por cumplirse, ¿no? Entonces, todo se ha dicho como el Señor lo ha planeado, ¿no? Dice la palabra de Dios en Isaías, hermano, si no mal recuerdo, dice, todo lo que yo he pensado, lo que he dicho, eso haré, ¿no? Entonces, jamás en una profecía ha habido un error, ¿no? Y me gusta mucho la comparación que hiciste, ¿no? El hombre ciertamente tiene métodos probabilísticos, métodos de lógica, como Ujú. decías, ¿no? Sí, lógica. Para querer hacer anunciar algún posible evento, ¿no? En un escenario futuro, pero que al final está basado de una muestra y esa muestra puede ser fallida, porque a veces dicen va a llover y no Ujú. llueve, ¿no? Va a haber sol y llueve, ¿no? Entonces, aunque hay una estadística, esa estadística puede fallar. Lo que no puede fallar es Dios. Y con eso, cada profecía cumplida en la palabra que se ha hecho, que se está haciendo y que se hará, comprueba su total existencia, ¿no? Entonces, pues yo ya me froto las manos, hermano. Platícanos algunas de estas profecías que ya Sí. se han realizado. Sí, me gustaría empezar, antes de darles verdad eso, dice Josué 23:14, miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y ustedes saben en todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas les han sido cumplidas y ninguna de ellas ha fallado. Isaías 40:18, ¿verdad? También dice, el cielo y la tierra pasarán, ¿verdad? Pero Así tu es. palabra permanece para siempre. Entonces realmente la escritura es inspirada y por lo tanto la existencia de Dios, del Dios de la escritura es probada.
Primero me quisiera exponer un poco de Daniel 9, No. de Daniel 7, perdón. ¿Qué versículo te agarraste, hermano? Adelante. Sí, pues es una profecía que contiene, bueno, 2 capítulos de la Escritura. Es un poco larga, ¿verdad? Esta profecía fue dada 100 años antes del primer acontecimiento de esta profecía, porque esta profecía duró más o menos 400 años en cumplirse. Me refiero como desde el primer evento que dice hasta el último, y es perfectamente la armonía que tiene la Escritura, ¿verdad? Y bueno, esta habla de 4 imperios. Habla de Roma, el imperio romano, el imperio babilónico, Grecia y los medos persas. Y es algo muy interesante estos 4 imperios porque los describe con exactitud antes de que estos se levantaran uno contra el otro y antes de que se levantaran y tomaran poder. Entonces realmente la exactitud de la Escritura, la perfección de la Escritura demuestra otra vez la existencia de Dios. Eso es un punto que siempre debemos de considerar. Ahora, en Daniel 7:4, ¿verdad? Dice, primero, bueno, se levantaron estos imperios, ¿verdad? Estos 4 imperios. Y Jehová profetiza que los medos persas iban a destruir Babilonia. Iban a destruir Babilonia. En este capítulo también, y también lo podemos ver en Isaías 13:19. En Isaías 13:19, perdón, dice absolutamente lo mismo, que el imperio babilónico, antes de que se levantara, ¿verdad?, iba a ser destruido. En Isaías 13:19 dice, y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y también dice en el versículo 9 del 21, dice, veo que vienen hombres montando jinetes de 2 en 2, y uno respondió, cayó Babilonia, y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra. Y esto fue antes de que cayera Babilonia, fue predicho 100 años antes de que cayera Babilonia. Ahora Jehová predijo a través de Isaías esto en los 740 antes de Cristo, Y ahora, en el año 539 a.C., Babilonia fue destruida por medio de Persia. Así es. Babilonia fue destruida. Entonces podemos ver un rango de 200 años antes de que se cumpliera esta profecía descrita en Isaías y en Daniel. Te digo, como son 2 capítulos, tal vez no vamos a poder ver versículo por versículo porque nos tomaría más de dos podcasts, ¿no? Sí, no. Pero podemos ver realmente las profecías de la Escritura y su cumplimiento, y cómo la Escritura es otra cosa que quisiera probar la existencia de Dios. Armoniza perfectamente en lo que dice en una parte y en lo que dice en otra parte. ¿Por qué? Porque el Dios que la escribió es uno. Y no es Dios de confusión, como dice 1 Corintios 12. Ahora también podemos ver, ¿verdad? Que después Daniel también predijo la caída de Medio Persia. Uh-huh. De Medio Persia. Entonces, Babilonia es destruido por medios persas. Ahora, Medio Persa, ¿verdad? Va a ser destruido. Y también lo predijo 200 años antes, este capítulo de Daniel. Y también, por último, Jehová profetiza que mientras estaba este imperio, y esta es de las cosas más extraordinarias que pude encontrar en esto, amigo, que en Daniel, aquí sí puedo leer solamente el versículo, ¿verdad? Sí. Porque lo que pasa es que en Daniel, en el capítulo 7, no vas a encontrar el nombre Roma o Medo Persa o Babilonia o Grecia, sino vas a encontrar figuras que incluso hablan de Alejandro Magno, cómo Jehová predijo que Alejandro Magno realmente iba a destruir esto, y es precioso darte un recorrido a través de la Escritura. Y al final realmente la Escritura no nos trata de probar la existencia de Dios, nada más nos la afirma. Pero es algo muy interesante, amigo, que también Daniel 7 profetiza, y es perfecto esto, profetiza cómo el imperio romano iba a ser un imperio grande, un imperio fuerte, ¿no? Y lo puedes ver en Lucas 2, que realmente el gobierno que tenía Roma incluso sobre los judíos era, amigo, pero espectacular. Y era un imperio grande. ¿Quieres decir algo? No. Es como Roma es como el primer, hoy que le dicen a los Estados Unidos el imperio, ¿no? Sí. Es como uno de los primeros imperios así como, o sea, siempre ha habido países o civilizaciones que gobiernan sobre otras, ¿no? Pero el caso del Imperio Romano, su extensión es increíble. Sí. Y nada más para seguir reforzando lo que dijo José Luis, y te dejo en este punto, amigos que nos ven, que están diciendo, caray,
Sí. Pues todo eso suena bien, ¿verdad? Si se dan cuenta, mi hermano está exponiendo el texto clarísimo, ¿no? Daniel e Isaías tocan el tema de Babilonia, de los medo-persas, tocan el tema del Imperio Romano, y lo más interesante es que tú en tus libros de historia tienes todas estas civilizaciones, ¿no? O sea, esto es historia aparte Sí. que no solo encuentras en la escritura, sino que encuentras en tus libros de historia y que puedes cotejar. Eso es lo más interesante. Entonces, increíble el momento de la profecía. Me imagino que va a llegar al tema de que la llegada de Cristo en este imperio. Entonces, dale, hermano, dale. Sí, gracias. Pues sí, el Imperio Romano fue un imperio muy grande. Y pues mira lo que dice en el versículo 44 de Daniel 2. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. En los días de estos reyes, hablando también del Imperio Romano, Jehová iba a establecer un reino perpetuo, el reino de el Mesías, predicho desde el protoevangelio en Génesis Sí. 3:15, ¿no? Pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su simiente, ¿verdad? Y es impresionante realmente ver el cumplimiento de esta profecía bíblica, porque como te dije al principio, ¿no? Realmente todo esto dirige hasta al Mesías. La esperanza que tenía Israel, amigo, no era de que Jehová iba a levantar un ejército, Sí. o de que Jehová iba a levantar gente poderosa en medio de ellos que iban a destruir, no. Siempre la única esperanza de los judíos era el Mesías, el Mesías, el Mesías. No quitaba el foco la escritura de esto, pero ya estaba predicho también en los Salmos. Y como dijo Cristo, ¿verdad? Que debe de acontecer esto para que se cumplan las escrituras en Lucas 24, ¿verdad? Cuando dice, ha de cumplirse lo que es escrito en la ley de Moisés, en los Salmos y en los profetas, como ya vimos en la inspiración de la escritura. Esto comprendía todo el Antiguo Testamento, así lo comprende los judíos. Un judío comprende esto cuando nombra estos tres periodos o fases de la escritura, hace referencia a todo el Antiguo Testamento. Entonces, que Cristo ya ha dicho que para que se cumpliera esto todo, la totalidad del Antiguo Testamento, Él debía de morir. Y también se predice la muerte de Cristo en Daniel 9. Y es hermoso, pero aquí dice que Jehová en los días de ellos, en el Imperio Romano, iba a levantar un reino que no iba a ser destruido ni por carne ni por sangre, sino que iba a ser perpetuo, ¿no? Iba a ser perpetuo. Y esto es impresionante, esto es impresionante. Y como lo dijimos al principio, realmente nuestro objetivo es aquí que puedas caer rostro tierra y reconocer que Jehová, el Dios de la Escritura, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios vivo y verdadero. Y no hay otro Dios, sino solamente este Dios, que es digno, como dijo, ¿verdad?, al principio, de exigir alabanza, adoración de quien quiera, Sí, así es. de quien Él quiera. La mayoría de las profecías de la Escritura se refieren al prometido Mesías, a la esperanza de Israel. Y ahora, para no quitar el dedo de Daniel, tal vez podamos ver un poco de lo que Daniel dice, ¿verdad? Las 70 semanas de Daniel. Y es perfecto esto también. Y la historicidad del tiempo que pasó desde que, desde que Daniel predijo la venida y la muerte de Cristo hasta que se cumplió, fue perfecto como cuadró todo. Mira en el versículo de Daniel 9, en el versículo 25, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, así se le refieren demasiados pasajes, Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, volverá a ser edificada como plaza, foso en tiempos de angustia. Después de las 70 semanas, 72 semanas, el Mesías será muerto. Ahora lo puedes checar aquí, ¿verdad? Lo tenemos en la escritura, lo puedes checar en el hebreo, en todo. Dice, el Mesías será muerto. Entonces los judíos realmente tenían una comprensión, tal vez no muy buena, de que el Mesías iba a reinar en una manera meramente física cuando viniera. No, no es así. Sí iba a reinar y estableció su reino, ¿verdad? Y el reino de Dios, en mi opinión, y en lo que he estudiado de la escritura y en mi posición, el reino de Dios, no soy amilenialista ni nada de esto, pero ya vino el reino de Dios, y por eso dice en Hechos capítulo 1
creo que versículo 6, ¿verdad? Que el reino ya está establecido. Ujú. Pero no me refiero a un reino Físico. físico. Ajá. No creo que todavía esté pasando eso, como muchos predicadores piensan. Sin embargo, el reino de Dios ha venido. También dice en Marcos 2, ¿verdad? Arrepiéntanse porque el reino de Dios ha venido. Y Jesús les predicaba el evangelio. Y después todo lo puedes escuchar a decir a Cristo, el reino de Dios está cerca demasiadas veces. Y es porque realmente vino el reino de Dios, a lo que se refería Daniel. Cuando el Mesías será Sí, muerto, será exactamente. establecido este imperio, este reino que trascendió toda la historia de la Escritura, todos los tiempos. Y esto es perfecto porque la Escritura hace lo que dice hacer, ¿verdad? Transforma vidas. Y esa es otra prueba de la existencia de Dios, de que realmente su palabra es verdad. Entonces, bueno, siguiendo adelante, ¿verdad? La forma de pena capital reservada para los criminales judíos, hablando de Cristo, era de ser apedreado hasta morir. Hasta morir. Antes, ¿verdad? Antes de que llegara el Imperio Romano, claro. Porque nadie sabía que tal vez existía tal ejecución como una cruz cuando David tenía en mente en el Salmo 22, ¿verdad? Que dijo, me horadaron las manos y los pies. No tenía ni idea de que esto se iba a cumplir en el Mesías. Tal vez yo estoy también convencido de que, bueno, como hablamos, ¿verdad? La inspiración de la Escritura es de doble autoría y total autoría. Es totalmente divina y totalmente humana. No podemos decir, bueno, la Biblia fue escrita 50 y 50, ¿no? Pero sí puedo comprender realmente y raspar un poco de la escritura, que realmente tal vez los autores bíblicos cuando escribían muchas cosas no entendían. No entendía, estoy de acuerdo. Entonces, eso nos muestra obviamente la doble autoría y muestra otra vez la existencia de Dios. John MacArthur fue quien dijo, ¿verdad? Am, hablando de la predestinación y todo esto, hay paradojas en la escritura. ¿Cómo puede Dios ser soberano y el hombre ser responsable a la misma vez? Y él dice, es otro punto que prueba la existencia de Dios, porque si hubiera sido inspirada por hombres, si hubiera sido escrita por hombres, los hombres hubieran tratado de arreglar eso, Exactamente. pero no lo hicieron. ¿Por qué? Deuteronomio 29:29. Hay cosas que solo al Señor le pertenecen y a ti no te incumbe en meterte en esas cosas. No puedes leer entre las líneas blancas de la Escritura. Debes de ser cuando estudias la Escritura meramente objetivo en tus datos. No puedes sacar una conclusión de donde no la hay. Entonces, podemos ver esto en el Salmo 22 de que realmente David predijo la crucifixión de Jesucristo. Y ahí en ese capítulo, ¿verdad? Podríamos desglosarlo, pero hay más de 20 profecías exactas del Mesías, pero que más tienen que ver con su crucifixión, con su crucifixión. Así es. Entonces esto es espectacular. En el Salmo 22, 16, horadaron mis manos y mis pies una vez más. ¿Qué prevención humana podría haber previsto que en sus agonías de sed sobre la cruz nuestro Señor se le daría vinagre mezclado con hiel para beber? Sin embargo, dice, ¿verdad? En el Salmo 69:22 me dio sed y me dieron de beber vinagre. Exacto. Y estos también en los Salmos, como dijo Cristo, ¿verdad? Se cumple también perfección la escritura. En el Salmo 22, 7 y 8 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que él se complacía, ¿no? Y podemos realmente en Mateo cuando dice, salve el rey de los judíos, salve el rey de los judíos. Entonces podemos ver que la exactitud de la profecía del Mesías es perfecta. Se predijo dónde iban a nacer en Miqueas 5:2, que dice, tú Belén Efrata, aunque eres más pequeña que todos, de ti me saldrá el rey que establecerá su reino para siempre. Y es el mismo reino que habla de 2 Samuel 7:12, un reino perpetuo, un reino perpetuo. Y no es el reino que los judíos comprenden como un reino meramente, amigo, físico en el tiempo de ser establecido. Claro que el reino de Cristo después va a ser físico, porque Jehová ha prometido poner todos sus enemigos bajo sus pies en el tiempo perfecto, hasta que el último, dice la Escritura, hasta que el último entre, hasta que el último predestinado entre. Ahí es cuando realmente pueda pasar eso físico. Pero el reino de Cristo ya fue establecido. Y este reino que la Escritura nos habla miles y miles de años antes de la crucifixión de Cristo. Hace poco también vi un poco, amigo,
del Papa Francisco que dijo que Cristo fracasó en la cruz. Ah, sí. Y eso es una barbaridad, eso es una barbaridad. Que el Papa haya dicho que Cristo fracasó en la cruz va en contra de no solamente la Escritura, sino realmente podrías caer en una blasfemia. Yo digo que cayó una blasfemia. Sí, porque, bueno, una blasfemia es cuando realmente... De muchas. Sí, sí, De demasiadas. las que caen, ¿no? Sí, la principal, bueno, salvos por obras, eso es una blasfemia, ¿no? Pero realmente decir que el Papa dijo que Cristo fracasó en la cruz, entonces eso nos da una señal muy grande, que dice primero de Juan 4, es un anticristo. No hablo del anticristo que dice primero de Tesalonicenses, sino un anticristo más, como alguien lo puede ser aquí afuera, alguien que niega que Cristo ha venido en carne y sangre y niega su divinidad y niega realmente lo que es Cristo, es un anticristo. Así es. No no el anticristo meramente pues profético. El que va a surgir. Sí, sino realmente una persona con esa característica de que no creen en el Cristo verdadero. Y eso lo tenemos claro. Ellos no creen en el Cristo bíblico. Ellos creen en un Cristo hecho a su imagen y a su semejanza. Un Cristo que padece en una cruz, que lo ves, ¿verdad?, en las esculturas de los católicos. Y sí parece que fracasó. Pero ese Cristo, el Cristo resucitado, el Mesías, el que iba a establecer el reino de Jehová, no tuvo ni una gota de fracaso, sino que toda gota de su sangre fue de victoria. Y esto es precioso, ¿no? Y totalmente planeado, ¿no? Era evidente que Dios tenía que demostrar la pecaminosidad del hombre y por cuál había enviado a su hijo a morir, ¿no? Sí. Esa es yo ahorita en el comentario, él dice, él fracasó en el sentido de que lo que enseñó, fíjate nada más, o sea, debe estar demasiado mal el Señor, con todo respeto, o sea, decir, él fracasó en lo que vino a enseñar porque no lo siguieron. Bueno, es que espérame, es que está profetizado, por eso tiene que ver con lo que dices, está profetizado que a los suyos vendría y que los suyos lo rechazarían, que él lo colgarían en una cruz y que moriría, como tú dices, la peor de las muertes, ¿no? Entonces, todo se ha cumplido y no hay fracaso en eso porque eso estaba profetizado, que iba a ser así. Entonces, por eso es una pena que el mayor representante del catolicismo romano salga a dar esas declaraciones, ¿no? Pero bueno, pues una Sí, de muchas que, sobre todo últimamente, están diciendo, incluso se han levantado, es bien chistoso, ¿no? Para los católicos, se han levantado hoy varios sacerdotes católicos a decir que lo que el Papa dice está mal. Órale. Entonces, si vamos a la teología católica, No, pues es impensable. malo, ¿no? Impensable, Es ¿no? autoridad máxima. Claro, es impensable. Se supone que es el representante de Cristo en la tierra, desde Pedro hasta Francisco. Entonces, es un tema. Luego abordaremos ya esos temas, pero efectivamente, no hay un solo error, porque la profecía así estaba escrita, que tenía que suceder para el perdón de pecados. Sí. Y dando un número, son 350 profecías acerca de Cristo. Ahora se cumplieron más de la mitad. ¿Y por qué? Porque las otras que tienen que ver acerca de Cristo no tienen que ver con su primera venida, tienen que ver con su segunda venida. Y es una claridad total de sus... Que bueno, él vendrá, ¿verdad? Y descenderá del cielo, predicho en el Antiguo Testamento. Bueno, eso tal vez no pasó en su primera venida. Él vino, él de la tierra subió al cielo, pero no ha descendido, como es también 1 Tesalonicenses 4. Entonces es eso, amigo, realmente de que debemos de pararnos con la Escritura y defender la Escritura. Y como dice Pablo, ¿no? Realmente tomen la Escritura en Filipenses 2, pónganle en alto la Escritura, la infalible palabra de Dios, porque es la Escritura y el Dios de la Escritura. Ahora, quisiera hablar ahora un poco, amigo, acerca de la existencia de Dios demostrada en Cristo, ¿no? Esto es hermoso, es precioso ver la existencia de Dios demostrada en la persona de Jesucristo. Y es otra prueba de que el Dios de la Escritura es quien dice ser. Y a mí me pone de rodillas, me pone la piel chinita cuando veo la persona de Cristo. Dios hecho carne. Sí, y bueno, hay algo muy interesante que encontré, ¿verdad? Acerca de algunos autores. Sé que no debo de probar con autores humanos, ¿verdad?
Pero muchos de los pensadores, ¿verdad? Tal vez lo menciones después en tu estudio, amigo, pero muchos pensadores realmente de la era antigua no creían que Cristo no era Dios. Ellos creían y afirmaban que Cristo era Dios. Incluso Aristóteles creía en Dios y afirmaba la existencia de Dios. Y ellos, Platón y la época de oro de todos ellos, creían en la existencia de Dios. Y el día de hoy, los filósofos no leían ni a los talones a Platón, ni a Aristóteles, ni a nadie de ellos. Sócrates. Y no creen en la existencia de Dios. Es una barbaridad. Cómo realmente el pensamiento humano se va degradando, pero porque dice en Daniel en el último capítulo que la maldad aumentará. ¿Y qué pasa cuando la maldad aumenta? Te va cegando toda vez más. Y al final el ateísmo realmente, amigo, a manera de paréntesis, el ateísmo es el Salmo 14 y 28. Es que quieren pervertirse. Es que quieren pervertirse. Y que déjame decirte que ya luego abordaremos, si Dios nos da la ocasión de tocarlo, que ese ateísmo gran parte es por culpa de la Iglesia Católica y por toda su historia tan penosa durante la Edad Media, pero eso ya lo veremos Sí. en el siguiente episodio. Sí. Pues bueno, por nombrar a algunos autores creyentes en la divinidad y supernaturales de Jesucristo, están estos conocidos: Lord Bacon, Isaac Newton, Michael Faraday, John Locke, Napoleón Bonaparte. ¿Sabes que Napoleón Bonaparte dijo: Cristo es más que un simple hombre? Cristo es más que un simple hombre. Y él decía: yo tengo un imperio aquí, pero el imperio más grande es de Jesucristo. Y eso es impresionante, ¿no? Como realmente él también afirmó eso. Pero también dijo: hay pruebas para mí de que Cristo es quien dice ser. Esto es realmente impresionante. Ahora, hay algo también muy interesante en la persona de Jesucristo, y me refiero a la existencia de Dios probada en la persona de Cristo, de que realmente la gloria de Dios, como ahorita voy a citar algunos versículos, se demuestra totalmente en el rostro de Cristo. No hay maneras de probar la existencia de Dios al decir que la persona de Cristo era meramente sobrenatural, que no era humana. Esta persona no tiene explicación humana. Y otra prueba de eso es la paradoja de Cristo. Aquí escribía Arthur Pink: él fue nacido en pobreza, vivió en una pequeña ciudad, no recibió gran educación, fue adiestrado como un carpintero y sin embargo es quien más alta estima tiene entre los hombres a través de toda la historia. Así es. ¿Cómo puede ser una persona nacida en ese contexto la persona más conocida de toda la historia? Porque cualquier persona realmente, al menos de que estés en una tribu muy lejana de la ciudad, no sabe quién es Cristo. Pero realmente la mayoría de las personas, de los 8 millones, miles de millones de personas que habitamos en esta tierra, saben la persona de Cristo. Y es porque realmente la persona de Cristo trasciende la historia y es otra prueba de la sobrenaturalidad de esta persona. Es precioso esto. Estamos en el... Simplemente, amigo, partió la historia. Hay un antes y después de Cristo. Los ateos, nada más que no escribimos la fecha completa. Ajá. Pero si se escribiera la fecha completa, hoy es sábado 2 de marzo de 2014, después de Cristo. Sí. Esa es la fecha. Y todos los ateos la escriben. Sí. Es innegable, ¿no? Esta parte. Es innegable, parte de la historia, parte realmente la historia sí, sería del 2000. Del mundo, Sí, ahora los ateos le ponen nueva era, ¿no? Eso es una barbaridad, partió la historia y eso es otra prueba de la historicidad de Cristo. Realmente la historicidad de Cristo ya no se debate, no, lo que se debate es la divinidad. Exacto. Porque la historicidad ahí tienes demasiadas pruebas, Y se debate la divinidad hoy. Sí. Porque en aquel tiempo, por eso Juan escribe su primer carta del apóstol Juan es contra los gnósticos de aquel tiempo, que en aquel tiempo que vieron a Jesús, mucha gente decía, él no podía ser hombre. Al contrario, era 100% divino por todo lo que hacía, ¿no? Sí. Hoy en día se quiere aceptar la humanidad de Cristo para aterrizarlo a nuestro nivel como un gran maestro, un gran filósofo, y le quieren quitar su deidad. La gente debe de saber que en un inicio fue al revés. Era tan glorioso Cristo que no
no cabía en la mente de aquellos ateos, de aquellos filósofos, que fuera Sí, humano. sí. Eras divino. Ese es muy buen punto. No lo había visto así, pero es impresionante. Ahora también los resultados de Cristo solo pudieron ser dirigidos por Dios. Él no tenía lugar donde quedarse. No, Esta otra vez paradoja de Arthur Pink. No dirigía ningún ejército. no, No tenía un imperio mundano. No escribió ningún libro ni marcó ninguna filosofía. No dirigió ningún templo. Y aún así su fama se extendió por todo el mundo y por toda la literatura y por toda la filosofía. Cristo trasciende toda característica humana racional. Y es suficiente leer su escritura para llegar a la conclusión de Juan 7:46. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Esas fueron las palabras de los fariseos, gente que no creía en él. exactamente. Cuando fueron a ver a Cristo enseñar y regresaron con los fariseos y con sus líderes y dijeron, ¿qué creen? Dicen, jamás ha visto hombre alguno que hablaba como él. Nunca. Y lo decía tal cual, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Ni hace las cosas que él hace. Exacto. Ujú. Esa es otra cosa. Los milagros de Cristo históricamente y racionalmente pueden ser probados. Ahora, con la ciencia es algo muy distinto, ¿no? Porque no se puede probar algo que ya fue hecho, ¿no? Por eso tampoco el Big Bang y todo eso es científico. Claro, Es una teoría es una teoría. basada en hechos o datos racionales, pero al final no se puede repetir. Pero hay más pruebas realmente de esto, de que realmente la historicidad, y con la historia, geografía, todo esto comprueban la deidad de Cristo. Ahora su enseñanza fue pura y sin error a través de todos los siglos, amigo. Ujú. Su enseñanza trasciende la historia también. Sus enseñanzas fueron hace 2000 años. Hace 2000 años. Ninguna enseñanza puede trascender incluso su vida. Y este Cristo, el Mesías, no hay parte de las enseñanzas de Cristo que queda ser desacreditada por alguna persona. Claro. No. Sus enseñanzas eran aplicables en ese tiempo y son aplicables también en nuestros tiempos, hechas para todas las generaciones de los hombres, para todas las generaciones de los hombres. Y ahora ya un poco aterrizando, ¿verdad? Porque ya llevamos casi una hora hablando. Ujú. Con respecto a Cristo, tú que escuchas, solamente tienes tres opciones. Solamente tienes tres claro. opciones. Y esta teoría, ¿verdad? Lo dijo C.S. Lewis. Cristo fue un lunático, la persona más loca y maníaca de toda la historia. Fue un mentiroso. Fue el mayor estafador y el mayor impostor de toda la historia porque ha engañado a más de la mitad de la historia de las personas. Es el mentiroso más grande del universo. O Cristo es quien dice ser. Cristo es quien dice ser. Ahora nosotros creemos en esta. Cristo es quien dice ser por las pruebas, pero más que por las pruebas, amigo, también porque hemos experimentado que su palabra transforma. Y eso es con lo que quisiera aterrizar. Nosotros hablamos de Cristo como quien es, no quien fue, porque sabemos que ha resucitado. Ahora tú puedes tener la seguridad de que las enseñanzas de Cristo son verdaderas. Y lo puedes hacer. Ahora, ¿cómo? Juan 1:17. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, la voluntad de Dios, que crean en Él que ha enviado. Entonces quisiera terminar leyendo Juan 3:33, amigo. Así es el Señor, el que ha recibido su testimonio, ha certificado esto, que Dios es veraz. Y tú y yo hemos certificado esto, que el Mesías, Dios, Jehová, el Dios de la Escritura, es quien dice ser y existe desde la antigüedad y hasta la eternidad, y es digno de exigir de quien Él quiera, ángel, criatura, humano, de quien Él quiera, la adoración que Él merece. Muchas gracias, No. amigo. La verdad es que es muy potente, fue muy rico lo que nos enseñaste y yo agregaría a tu conclusión lo siguiente, amigos que nos ven, hermanos. Repito, porque lo dijo José Luis desde un inicio, pero hay que dejarlo muy claro. Nosotros estamos aquí explicando la existencia de Dios porque es un tema que el mundo y desafortunadamente varios cristianos han puesto en la mesa. Pero la verdad es que la existencia de Dios no se debate, se acepta como es. Pero Dios en su revelación ahorita nos dio, y como dijo José Luis, muy poquito, pero muy claro. Porque si
tuviéramos, no alcanzarían, yo creo que podcast, amigo, No. para hablar de todas las profecías que se han hecho, que se han cumplido y las que se harán. Entonces, la primera parte que abordamos hoy fue, Dios existe porque Él en su palabra ha profetizado varios eventos que han pasado. Y en el que más enfatizó ahorita mi hermano fue la venida del Mesías en el tiempo del Imperio Romano, y todo eso, como tú decías, está históricamente probado, ¿no? Entonces, cada profecía de las que nos hablaste han pasado, los Babilonia, el Imperio Medio Persa, el Imperio Romano, el mismo pueblo judío es parte de lo que conoce la historia como la Edad Antigua. Ahí está, junto con los egipcios, junto con los fenicios, ahí están todos metidos. Entonces, realmente la Biblia simplemente nos muestra y afirma, no prueba, no tiene que probar nada, simplemente nos muestra y afirma que Dios ha existido desde el principio hasta la eternidad, ¿no? Pues muchas gracias, hermano. Gracias. Nos esperamos en el siguiente podcast, donde vamos a tomar este tema, pero vamos a platicarlo ahora desde los ojos precisamente naturales, ¿no? Vamos a ver cómo el mundo percibe o quiere entender que Dios existe por medio de lo natural. Y vamos a ver cómo Dios va a usar eso mismo para también afirmar su existencia. Hasta luego, que tengan un excelente día y muchas bendiciones.